Hola, buenos días. Vamos a tener un tiempo de oración breve para que el Señor bendiga nuestro estudio de esta mañana. Padre Santo, gracias Señor por este día nuevo, por esta bendición de poder estar con vida y bendecido, Dios, porque tú nos bendices, tú renuevas nuestras bendiciones cada mañana son nuevas tus misericordias, dice la palabra. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a tener este tiempo respetuoso, Dios, delante de ti para esforzarnos en escuchar tu palabra y alimentar nuestro espíritu con tu palabra, Dios. Tu palabra es vida, tu palabra es luz y nos guía a los caminos eternos que conducen al trono de tu gracia. Bendito sea tu nombre, Dios. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te pedimos, pues, que nos bendigas. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Miren, esta es la cuarta sesión del estudio de Primera de Corintios y vamos a empezar a leer el capítulo 4 de la carta Primera de Corintios. Dice así: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Veíamos en las anteriores reuniones de dónde sacaba título nuestra campaña de estudio de Primera de Corintios, ¿no? Ustedes pueden ver atrás de el fondo de esta pantalla dice: Cristo es poder y sabiduría de Dios. De ahí viene el título de esta campaña de estudio de la Biblia en forma ordenada. Cristo es sabiduría y poder de Dios. Por eso es que Pablo nos dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso es lo que somos. Todos, en realidad, no solo los pastores, los maestros, los profetas, los evangelistas, las hermanas que trabajan en el liderazgo con las mujeres, los que están en el servicio con los niños, todos somos siervos, todos somos servidores y administradores de los misterios de Dios. Esto es lindo. ¿De qué misterios? Pues esos, ¿no? Esos misterios que veíamos en la primera y segunda de nuestras reuniones. Nosotros estamos llamados a ser administradores de esos misterios que el mundo no ha conocido, sino solamente aquellos verdaderos creyentes que han llamado al Señor Jesucristo a ser el Señor de sus vidas en su propia vida, en su propio corazón. Los que somos nacidos de nuevo, los que hemos aceptado a Cristo en el corazón y los que tenemos ese discernimiento espiritual que se requiere para entender los misterios de Dios. Porque sabemos, por los capítulos anteriores, que las cosas del Señor no son, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. El hombre natural, el común de la gente que no está con Jesucristo, no puede entender las cosas del Espíritu, estos misterios que nosotros hemos sido llamados a administrar. No las puede entender porque estos misterios se han de discernir espiritualmente. Y así que Pablo dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y esto también es bien profundo en el aspecto de ser servidor. Ningún pastor, ningún profeta, ningún evangelista, ningún maestro puede tomar este llamamiento que Dios nos hace para servirle en la administración de los misterios de Dios como una posición de jerarquía para
digamos, estar sobre la gente. Todo lo contrario. Si alguien quiere ser servidor de Dios, si alguien quiere participar de estos misterios, pues tiene que ser humilde y tiene que servir a Dios como un niño, es decir, con una actitud de servicio y no para ser servido. Esto es bien importante. Vamos a continuar. Yo, dice Pablo, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Esto nos ayuda muchísimo. Para estar tranquilos, en primer lugar, sabiendo que obviamente lo primero es tener conciencia de rectitud, es decir, tú y yo, si estamos sirviendo a Dios, lo primero que tiene que haber en nosotros es una conciencia limpia. Si estamos engañando a la gente, estamos en problemas y tarde o temprano, más temprano que tarde diría yo, se va a hacer evidente que no estás caminando como deberías los caminos del Señor y que no deberías estar involucrado en la administración de los misterios de Dios. Porque bien dice Pablo, yo no tengo mala conciencia de mí. Primero dice, no me preocupa el ser juzgado por ninguno de vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Lo repito porque es importante. Es importante recordar que siempre sobre nosotros, aquí arriba de nosotros, está el Señor mirándonos. Y el Señor nos ve tal como somos, no como pretendemos ser, sino realmente lo que somos, la motivación de servirle. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El Señor es el que nos juzga. Esto nos da la tranquilidad de no preocuparnos si alguien habla mal de nosotros. Se me viene a la memoria lo que está escrito en esa obra de la lengua española de Miguel de Cervantes Saavedra, cuando Don Quijote le dice a Sancho, su ayudante, le dice: Sancho, los perros ladran, señal de que avanzamos. Interesante es eso, porque no que busquemos la confrontación, pero si lo dijo Carlos Spurgeon, el más grande, probablemente el más grande de los predicadores del siglo XIX, un inglés que era un tremendo predicador, conocido en la historia hasta hoy día como el príncipe de los predicadores. Él dijo una vez que si un siervo de Dios no enfrenta oposición a la obra que está haciendo, es decir, que si todo va suave, que si todo va llano, que nadie te molesta, preocúpate, porque ciertamente el enemigo de nuestras almas y de nuestro ministerio y de nuestro servicio a Dios está atento también para tratar de obstaculizar el trabajo que hacemos para Dios. Pero recordemos también una cosa, que así como Dios está sobre nosotros, vigilando lo que hacemos, ¿no? y atento a lo que nuestro ministerio es, pues su respaldo también, y lo veíamos, ¿no? Lo veíamos, creo que fue en la última reunión, que el Señor nos respalda en lo que hacemos. No estamos solos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pon por obra todo lo que la palabra de Dios dice, y todo lo que hagas te va a salir bien. Nosotros tenemos que confiar en eso y saber, nunca olvidar, que el Señor está atento a nuestro caminar, a nuestro servicio y a nuestra administración. Sigamos.
Verso 5, 4, 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahí tenemos el refuerzo. También de esto ya lo hablamos. Incluso puse yo una ilustración, ¿verdad? Dice que no juzguemos antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual, cuando el Señor venga, aclarará también lo oculto de las tinieblas. Hermanos preciosos, hermanitas lindas, tú y yo tenemos que ser conscientes que cuando el Señor venga, Él va a hacer manifiesto todo, absolutamente todo. No va a haber nada que no quede oculto. Las cosas buenas y las que no son buenas. Todo va a quedar expuesto a la luz y todo va a ser probado por el fuego de Dios. Mira pues si esto no es una advertencia, una amonestación del Señor, de tal manera que nosotros enrumbemos derecho, ¿no? Que nosotros caminemos con rectitud, que nosotros le sirvamos sin hipocresía, sin dobleces, sin una doble vida, pues para un ministro es inaceptable. Lamentablemente de esos casos hay muchos, pero la palabra nos dice que recordemos, nos recuerda, nos advierte, nos amonesta que el Señor va a venir y va a poner todo en forma transparente a la luz para que se sepa toda la verdad de lo bueno y lo malo que hemos hecho. Así que teniendo la aclaración de lo que la palabra nos advierte, ¿cómo no nos vamos a esforzar en hacer un servicio para nuestro Dios con rectitud de corazón y con temor de Dios? Verso 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Ya vimos hace un par de sesiones que en la iglesia de Corinto, una iglesia bendecida con todos los dones que se puedan desear de parte de Dios, tenían todos los dones, tenían además entendimiento de la profecía y tenían un equipo ministerial envidiable, ¿no? Tenían al apóstol Pablo, tenían al hermano Apolos, varón elocuente, poderoso en las escrituras, tenían a Priscila y Aquila, tenían al hermano Sóstenes, un varón con un testimonio poderoso que sufrió incluso maltrato y agravio por parte de los judíos allá en Corinto, y tenían a Timoteo, a Silas, es decir, un equipo tremendo había en la iglesia de Corinto. Y Pablo aclara que en este verso dice que lo que él ha presentado, lo ha presentado como ejemplo en sí mismo y en Apolos, para que nosotros aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. Esto es una advertencia muy, ¿cómo diría yo?, pertinente, porque en estos últimos años hay mucha gente que predica lo que piensa, lo que entiende en su cabeza, en lugar de predicar lo que está escrito. Dios me libre de semejante cosa, lo que no me impide a mí dar mi opinión también, mi perspectiva, mi lectura de la palabra. Con una saludable hermenéutica uno puede hacerlo. Si uno sigue los principios de la interpretación bíblica, los principios correctos de la interpretación bíblica, pues adelante. Y hagamos las escrituras entendibles a todos los que están oyéndonos. Sin embargo, cuidado, porque siendo Pablo quien era, y siendo Apolos
Un varón elocuente que cuando predicaba los quiciales de las puertas del templo sonaban por ese poder que él tenía para predicar, tremendo varón de Dios, elocuente y poderoso en las Escrituras. Aún así, la advertencia es esta: no pensemos más allá de lo que está escrito. Y cuántos he visto yo tropezar y descarrilarse, hasta descarrilarse por salirse de la palabra de Dios. No quiero entrar más ya en ese terreno porque me provoca, sí, hablar un poco de aquellos que se extraviaron en doctrinas heréticas, como por ejemplo la doctrina del reemplazo o esas desviaciones doctrinales de la doctrina de la prosperidad. Y no que Dios no quiera que seamos prósperos, por supuesto que Dios lo quiere, pero primero nuestra alma, primero fe, virtud, conocimiento. Y tal como Juan, el apóstol, le escribe al hermano Filemón, le dice: yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Qué cosa es lo primero que tiene que prosperar? Nuestra alma, nuestro conocimiento de Dios. Jeremías dice, ¿no? No se alabe el rico en su riqueza, ni el fuerte en su valentía, ni el sabio en su sabiduría, pero alábese esto aquel que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme, que yo soy Jehová, que hago juicio y justicia sobre la tierra, porque estas cosas quiero. Si hay algo de lo que tú te puedes gloriar, es de Jesucristo, de nuestro Señor, de nada más. De ninguna otra cosa te puedes gloriar, ni de tu testimonio, ni de nada, ni de tu iglesia, ni de tu pastor, ni de los de la alabanza, aunque cada uno recibirá su galardón y su alabanza de parte de nuestro Dios, pero que nadie se extravíe de lo que está escrito. Aunque fueras Pablo, parecido a Pablo en conocimiento, aunque fueras elocuente y varón poderoso en las Escrituras, no te apartes de lo que está escrito. Un consejo muy, muy pertinente. Veamos el verso 7 y 8. Porque ¿quién te distingue?, dice Pablo. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pablo usa un poco de sarcasmo aquí, para reprender la carnalidad de los corintios. Porque ciertamente ya lo vimos, que Pablo les dice, de manera que yo, comenzando el capítulo 3, no os pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aunque tengas todos los dones que tengas, aunque hables en lenguas, aunque tengas fe que pueda hacer que una montaña se desarraigue de donde está y se eche en el mar, aunque tengas lo que tengas, si no mantenemos la actitud correcta, si no nos mantenemos en el camino de la revelación del Señor, pues estamos equivocados, ¿no? Pablo dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, ¿no? Es que los de Corinto estaban extraviados en esa carnalidad donde habían disensiones, pleitos, preferencias, rivalidades, ¿no? Nosotros no tenemos que aprender de la experiencia de la iglesia en Corinto. Ahora, tenemos 20 minutos ya, ahora vamos a leer el verso 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres.
Queridos hermanos, tú tienes que estar de acuerdo conmigo. Si tú eres siervo del Señor o sierva del Señor, con algún tiempo ya recorrido en los caminos del Señor, tú vas a estar de acuerdo conmigo que el ministerio, opuestamente a lo que muchos dirían, ese glamour que quisieran tener, sobre todo los jóvenes que tienen un llamamiento, que han recibido dones y que creen que el pastorado, que creen que la predicación, que creen que el ser evangelista, el ser pastor o maestro trae solo efervescencia, reconocimiento, aplauso, fama y dinero eventualmente, pronto van a aprender, si su llamado es real y verdadero, que ocurre todo lo contrario en la mayoría de casos. Dios bendiga a los que son famosos y son prósperos, que tienen recursos y son conocidos y están dotados de grandes talentos y de dones. No, la envidia no tiene lugar en el pueblo del Señor. La envidia no tiene lugar en el corazón de un siervo verdadero del Señor. No podemos envidiar a nadie, más bien alegrarnos. Y yo se los digo, miren, yo he estado en iglesias que son iglesias realmente increíbles cuando estuve en los Estados Unidos. Lo voy a decir, lo voy a poner como ejemplo, porque yo estuve allí. Yo me he congregado en la iglesia de Mike Hayes en Carrollton, Texas. Yo he visitado la iglesia del pastor John Hagee en San Antonio, Texas. He estado en la iglesia del pastor T.D. Jakes, ese poderoso varón predicador increíble. He estado en la iglesia de Mike Murdock en Fort Worth, Texas. Iglesias, hermanos, impresionantes. Una belleza de iglesias, no solo en infraestructura, iglesias ricas, iglesias impresionantes, sino que además con varones a la cabeza que están a la altura de lo que Dios les ha concedido. Una de las mejores iglesias que yo he conocido, la iglesia del pastor Mike Hayes. Yo estuve allí un buen tiempo. Yo viví en Carrollton, Texas, casi 2 años, y yo me congregué mucho tiempo en esa iglesia. Una iglesia preciosísima. Y por supuesto, cuando estuve en San Antonio, Texas, tenía que visitar no al pastor, ojalá hubiera tenido la oportunidad de hablar con él, pero visité la iglesia del pastor John Hagee y estuve en esa iglesia del pastor T.D. Jakes, como lo dije, Mike Murdock, un hombre. Ustedes tendrían que estar en su iglesia para que me entiendan. Rica, una iglesia materialmente rica. ¿Acaso eso me va a hacer a mí envidiarles? Porque yo más bien me muevo en el ministerio con una manera muy modesta en lo material, casi con las justas. Por supuesto que no. Y no que yo me rinda y diga, pues a eso me llamó el Señor. No. Yo también tengo planes y quiero prosperar, quiero hacer cosas para el Señor a un nivel más alto y quiero contagiarlos a ustedes para que ustedes también sueñen de esa manera, con tener un ministerio grande, de alcance, poderoso, con recursos, con templos, con todo lo que podamos soñar para Dios. Pero primero que eso, nosotros tenemos que tener la actitud. Tenemos que haber sido forjados en el fuego de la prueba. Tenemos que haber atravesado desiertos de soledad. ¿Tú has alguna vez atravesado algún desierto ministerial cuando te quedas solo a pesar de tu servicio a Dios? Oh, hermanos. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios maravilloso. Y cualquier cosa que tengamos que pasar, hermanos, pues a ponerse de pie. Y así como el profeta Elías, que en algún momento sintió que se rendía frente a la demoníaca Jezabel y dijo: me van a matar, Señor, ya, llévame, quiero morir.
el Señor lo alimentó 2 veces, los ángeles le trajeron un alimento especial y le dijo el Señor a través de estos mensajeros, después de alimentarlo 2 veces y ya fortalecido con ese alimento, te queda todavía mucho por hacer, mucho camino que caminar, Elías. Y Elías siguió adelante con su ministerio y no se doblegó. Pero obviamente necesitamos el respaldo de nuestro Señor. Así que, hermano y hermana, si tú has atravesado desiertos ministeriales, pues es parte de tu galardón. Adelante. Vamos para adelante, sin ánimo, sin doblegar el ánimo, sin ¿cómo se dice? Amilanarnos frente a las dificultades. El Señor nos dará nuestra recompensa. El Señor es el que sabe lo que pasamos, lo que hacemos, por qué lo hacemos, las dificultades que tenemos, lo que atravesamos, la soledad muchas veces, la escasez, lo que sea. Bendito sea su nombre. Gloria sea su nombre. Vamos para adelante, hermanos, con toda fuerza. Con toda fuerza. Yo me emociono, hermanos. Me emociono. Porque, claro, no me puedo tampoco extraviar en sentimientos de dolor y dejar de cumplir mi tarea de maestro hoy día de la palabra. Pero si el apóstol Pablo nos dice, siendo quien era, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y ciertamente lo somos, hermanos. ¿Cuántos se han burlado de nosotros? ¿Cuántos han dicho, mira pues ahora dónde está habiendo tenido lo que tuvo? Míralo ahora, ¿verdad? Si el diablo te abofetea, si el diablo te hace guerra, tú fortalécete en la palabra del Señor, mantente firme. Y cuando haya acabado todo, como dice Efesios, seguir firme delante del Señor. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales en las regiones celestes. Hermanos, nuestra batalla no es sencilla, es terrible, es el drama del reino de los cielos, es un drama magnífico. A nuestro Dios le costó entregar a su propio Hijo, a nuestro Señor le costó derramar su sangre en esa cruz malvada en la que fue crucificado. Al Espíritu Santo le está costando miles y miles y miles de años de cuidarnos, de encaminarnos, de aconsejarnos, de recordarnos la palabra con tal que lleguemos a la meta. El drama del cristianismo es un drama intenso y tú estás en él y no te puedes escapar. Y si en el mundo has sido mostrado como una persona, el mundo diría, pobrecito, míralo ahora cómo está. No aceptes ese comentario. Tú fortalécete como viendo al invisible, sabiendo que tu respaldo es el Señor, que te ve, que te mira y que te ayuda. Ciertamente te ayuda. Hermanos, esta semana que yo he tenido, que estoy teniendo a cargo estos estudios, no ha carecido de luchas. No voy a contar el detalle, pero ciertamente han habido luchas y un poco de desánimo. Aún las cuestiones técnicas, por ejemplo, empezamos bien la primera y luego ya no podíamos. No hemos podido hasta ahora resolver el problema y no lo sabemos por qué. Los problemas técnicos que nos han dificultado. Y sin embargo, no han sido las únicas cosas que me han pasado a mí. Me han pasado otras. Se me han cerrado algunas cosas en las que yo había puesto mi confianza para poder seguir. Ustedes me entienden a lo que quiero referirme. Sin embargo, esto no me va a hacer disminuir mi entusiasmo por predicar la palabra de Dios. El Señor es fiel, el Señor nunca falla, el Señor nos respalda, el Señor nos ayuda. Él dice, no temas, porque yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Nos dice que como las águilas
nuestras alas, vamos a remontar. Como dice Habacuc, aunque falte lo que falte, yo me gloriaré en Jehová, yo bendeciré su nombre y él me hará andar en mis alturas. Linda frase del profeta Habacuc. Así que adelante, hermanos. Miren, estoy mirando mi reloj, ya tengo 30 minutos con la enseñanza, así que me voy preparando también para ir redondeando esta enseñanza. Es precioso, ¿verdad, hermanos? Es precioso esto. Y Pablo añade un poquito de sarcasmo, porque así era Pablo. Dice, verso 10, 4:10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, dice el apóstol Pablo. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y dice Pablo, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis, y por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Qué personal este mensaje de Pablo, ¿verdad? Un poco de sarcasmo, un poco de ironía, reprensión, pero no por avergonzar a la gente de la iglesia en Corinto, sino por amonestarlos con amor como a hijos amados, porque ciertamente Pablo era el padre espiritual de ellos. Y esa misma actitud tiene que haber en nosotros, los que hemos sido llamados a ministrar los misterios de Dios. Hermano, fortalécete. Hermana querida, también fortalécete. Alguien dijo que la iglesia muchas veces es el único ejército que mata a sus soldados heridos. Y yo lo sé, por experiencia propia. Cuando nos toca esa prueba de fuego, que atravesar ese desierto, muchas veces nos quedamos solos, somos menospreciados, somos a veces calumniados. Nos pasa, hermanos, nos pasa. Sobre todo, mientras más alto tu llamamiento, más grande la prueba y más terribles los enemigos que se van a levantar contra ti. Hermanos preciosos, cuando a mí me tocó pasar mi propio desierto, cruzar mi propio desierto y sufrir mis propias soledades, el Señor me lo advirtió y en una visión, mientras yo dormía, me mostró 2 demonios que iban caminando allá. No se acercaban a mí, yo no tenía miedo, pero yo los veía, eran 2. Y el Señor me advertía que yo tendría que atravesar un desierto y que tendría que sufrir un ataque severo que duró muchos años. Se los cuento como testimonio porque el Señor me indica, el Espíritu Santo, de hacerlo para amonestarlos también en el amor del Señor a que no desfallezcan, porque aún en los días más difíciles nunca el Señor me dejó solo, nunca me faltó la sonrisa de mi Padre Celestial, nunca me faltó el apoyo, el sustento, el esfuerzo, ese pan celestial que recibió Elías para tomar fuerza y luego caminar y cumplir con su llamamiento.
A eso nos llamó el Señor, a ser valientes, guerreros, guerreras, y a cumplir lo que Él ha puesto en nosotros como ministerio, como misión. Y mientras esa misión esté incompleta, así como el profeta Elías fue alimentado y fortalecido, Dios lo va a hacer contigo, lo va a hacer conmigo. Y las pruebas que estemos pasando van a pasar, van a terminar y vamos a seguir sirviendo a Dios con alegría, con fortaleza, con fuerza. Sea de esa manera. Amén, amén, amén. Y quiero despedirme ya. Me despido con un mensaje, con un momento de oración que tú y yo te ruego hagamos a nuestro Dios. Padre, gracias por tu preciosa palabra, por recordarnos quiénes somos, a qué nos has llamado, quién nos respalda, quién nos vigila, quién nos observa y qué nos promete Dios. Nada menos que su compañía, el Señor, el poderoso gigante. Nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias, papá, porque en esa confianza podemos renovar nuestro espíritu y seguir adelante. Gracias por mis queridos hermanos de la Iglesia Bautista Cristo el Salvador de Zárate. Gracias por todos ellos. Gracias por el pastor Juan, el pastor Abel, los otros pastores, el pastor Iván, las hermanitas, los hermanitos, los de la música, el hermano Cristian, el hermano Hendrik, todos ellos, todos, Yair, las chicas del ministerio de danza y de alabanza. Qué precioso, Dios, los extraño tanto, los quiero tanto, los conozco hace casi 20 años. Yo te ruego que los bendigas y los ayudes. En el nombre de Jesús, y Dios mediante, mañana estaremos terminando esta parte del estudio de Primera de Corintios con la bendición del Señor. Les amo, Dios les dé abundantes riquezas, les dé prosperidad, les dé fortaleza, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Lo que sea necesario para ti, Dios te lo provea. En el nombre del Señor, hasta pronto. Gracias por tu atención.